Qué gozo, qué bendición poder compartir con ustedes el día de hoy esta enseñanza bíblica y a través de lo que es la forma virtual. Pero gloria al nombre del Señor. Que Dios bendiga a cada uno. Quisiéramos rogarle que por favor pueda copiar el enlace y mandárselo a todos sus amistades para que también sean edificados en la palabra de Dios. Hoy es un día en que Dios quiere enseñarnos algo nuevo a nuestro corazón sobre cuidar el cuerpo de Cristo. Fuimos asignados para eso. Y para ello vamos a usar lo que la Biblia dice sobre alguien a quien Dios asignó. El Señor le dio instrucciones claras de lo que tenía que hacer con su cuerpo después de haber muerto en el Calvario. Sí, es interesantísimo esto porque nos ayuda a nosotros a velar por el cuerpo de Cristo el día de hoy. Pero antes, bueno, un saludo a todos, que Dios los bendiga con gozo y paz, así que para adelante en el nombre del Señor. El día de hoy vamos a ver algo aquí con esto, porque Dios es detallista. Dios todo lo que hace, Él no lo deja así a lo que quiera, no. Dios tiene todo bien determinado, bien planeado. Hay detalles específicos que Él quiere hacer, como en su vida y en la mía. Nuestra vida está en las manos del Señor, nuestros tiempos están en las manos del Señor. Y aún hay detalles de nuestra vida en los que el Señor también se interesa de una manera muy, pero muy especial, las cuales ya Dios los ha preparado. A veces pasamos problemas, situaciones difíciles, y para esos detalles de la vida, Dios tiene 10 millones de soluciones. Bueno, en relación con algo que el Señor planeó, que no se ve mucho en los evangelios en una primera instancia, porque no había mucho que hablar. Nadie hablaba de qué se iba a hacer con el cuerpo del Señor al morir en el Calvario. ¿Qué iba a hacer? Sin embargo, el Señor asignó a un discípulo. ¿Qué hacer con su cuerpo? Los romanos tenían la costumbre de que las personas que eran crucificadas las dejaban allí. Putrefactos, el cuerpo, todo lo que usted me quiera decir. Y las aves de carroña, pues terminaban de hacer su trabajo. Mi Señor Jesús, que tiene todo bajo su control, tenía bien claro a quién asignarle su cuerpo. Y preparó a alguien para ello. De esto parece que Pedro, Juan no sabían, no conocían mucho de esto. ¿Por qué lo digo? Porque cuando al Señor lo llevan preso, todos son esparcidos. Y aun cuando muere, todos se van a esconder. Nadie pensó en el cuerpo santo del Señor. ¿Qué iba a hacerse con él? Los romanos lo dejaban ahí en la cruz hasta que ya se cayera a pedazos, porque la idea era que el cuerpo fuera mutilado y avergonzado, porque era un criminal el que había sido crucificado. Con mi Señor es diferente. Él no era un criminal. Tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados, cargó todo delante del Padre, enfermedades, dolores, venció los demonios, venció todo. Y todos los demonios vinieron a atacarlo en ese momento. Pero nosotros no vemos esos detalles del cuerpo del Señor. ¿Qué iban a hacer? ¿Quién se encargaría? Pedro no se acordó de eso. Juan, que tanto lo amaba y que había estado allí, no pensó. ¿Y el cuerpo? ¿Qué después que muera? ¿Qué después que muera? ¿Qué vamos a hacer con el cuerpo? Esos detalles, el Señor ya los tenía preparado. La solución, cómo lo iba a hacer, quién lo iba a hacer, qué iba a pasar, porque el Padre había profetizado que el cuerpo del Señor sería guardado. Es más, la Biblia dice que los huesos no serían quebrados. Y encontramos eso en la palabra de Dios. Encontramos a alguien que fue asignado a cuidar el cuerpo de Cristo. Como usted y yo hemos sido asignados a cuidar el cuerpo de Cristo en esta tierra. El cuerpo que llaman muchos místico, pero que es la iglesia del Señor.
Ahora, la Biblia me habla de un grupo que había. ¿Sí? Había un grupo de legisladores que se movían en el Sanedrín. Constaban en ese momento, constaban de 3 personas. Uno de ellos era Gamaliel, el otro era Nicodemo y el que vamos a conversar ahora. Ahora, ¿quiénes eran estas personas? Eran los más eminentes, los más intelectuales, digamos así, los más consagrados, y eran gente rabina, eran rabinos, que legislaban qué hacía el Sanedrín bien o qué hacía mal. Cuando Nicodemo vino a hablar con mi Señor, allá aquella noche, y muchos dicen, es que Nicodemo tenía miedo. No, es que hay una costumbre entre los rabinos que las cosas importantes se ven en la noche. Después de todos los quehaceres, se ve en la noche. Las cosas importantes se ven en la noche. Y cuando llega donde el Señor le dice, sabemos que tú has venido de Dios. Perdón, aquí entra una cosa, viene de Dios, ok, pero sabemos quiénes son los que saben. Eso sabemos, porque Él dice, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con Él. ¿Quiénes son esos? Aquí vamos a ir aprendiendo mucho en la enseñanza del día de hoy. Por ejemplo, uno era Gamaliel, donde Pablo estaba estudiando a los pies de Gamaliel. ¿Recuerdas? Luego estaba el mismo Nicodemo y estaba José de Arimatea. Sí, José de Arimatea. Nicodemo quedó golpeado por la revelación que el Señor le habla de nacer de nuevo. Gamaliel había enseñado de que el Mesías venía, pero él no tuvo acercamiento, pero sí sabía de mi Señor. Sí sabía de mi Señor. Sí conocía de mi Señor. Oh, gloria a Dios. Ahora, estos 3 que estaban allí, la Biblia me dice que había uno de ellos, sí, uno de ellos, que es José de Arimatea. Y José de Arimatea es presentado en la palabra de Dios como alguien que tenía mucho dinero. Era un rabino, pero un hombre rico. La Biblia lo dice así en el libro de Mateo. Mateo lo presenta claramente. Lo dice que él era un hombre rico. Era influyente entonces. Era un hombre rico e influyente. Luego, en el libro de Marcos también, nos presenta como que era un hombre ilustre. Era un hombre ilustre, un hombre importante. Era un hombre importante. ¿Quién? José de Arimatea. Y en el libro de Lucas, que es el otro texto que aparece también donde se menciona a él, lo presenta como un hombre bueno y justo. En algunas versiones, la palabra ese hombre justo es la misma palabra que se usa para José, el padre adoptivo de mi Señor durante su ministerio en la tierra. José era un rabino y dice justo. Y como era justo, era un rabino. Aquí José de Arimatea es presentado como un hombre bueno y rabino. Era un rabino. Por eso estaba en el Sanedrín. Por eso era de los legisladores del Sanedrín. Ahora, este hombre era importante, era un hombre influyente, era un hombre rico y era un hombre bueno. Pero hay algo más que encontramos. Y eso lo encontramos porque esta Biblia, la palabra de Dios, no se queda con nada. No se queda ahí diciendo, mire, ¿y qué pasó con él? ¿Y por qué lo hizo él? Porque el Señor a él le asignó que lo hiciera el cuidar el cuerpo de Cristo. En Juan capítulo 19, la Biblia dice, después de estas cosas, José de Arimatea, que era, oiga lo que dice acá, discípulo de Jesús. Sí, estoy leyendo bien. Búsquenlo en su Biblia. No, pónganse los anteojos. Yo lo voy a poner también. Dice, para leerlo mejor, porque dice, después de todo esto, después que Jesús fue crucificado, todo, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús,
secretamente por miedo de los judíos. Rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. No lo dejó allí en la cruz para que las carroñas, las aves de carroña vinieran, a las aves que andan comiendo eso, vinieran a desbaratar el cuerpo santo de mi Señor. Ahora, ahorita no podemos atender, estamos aquí, así que esperemos a ver. Cuando nosotros vemos estas cosas que suceden, decimos, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que sucede con José? Tenía miedo de los judíos, porque la posición que él tenía en el Sanedrín era muy alta, era muy fuerte. Era un discípulo. Si era discípulo no tenía por qué tener miedo. No hablemos así porque a veces encontramos a un Pedro que jura que no conoce al Señor. ¿Ve? Y a veces nosotros nos consideramos muy santos sobre otros. Y cuidado. No es que yo soy más, no te acerques a mí, decía el profeta Isaías, que había algunos que decían, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Eso son humo en mi furor, dice Dios, en mi nariz. Los quiero destruir. Pero aquí hay un hombre que era discípulo. Hoy en día yo oigo de gente que dice, yo soy cristiano pero no discípulo. ¿Cómo? Si eres cristiano eres un discípulo. Y si eres un discípulo, eres cristiano. Ahora, la palabra cristiano es algo que lo pusieron los del mundo. Porque como la gente solo hablaba de Jesús y decía de Jesús y era el Jesús resucitado, entonces era el Cristo resucitado y hablaban solo de él en Antioquía y era tal la influencia del testimonio a lo que falta mucho hoy. Hoy hay mucha iglesia, pero no hay testimonio del Cristo glorioso, bendiciendo, cambiando barrios, cambiando personas, cambiando la economía de los barrios y los pueblos. Ahora, ayudándonos a los pueblos. Ellos dijeron en Antioquía, estos son cristianos. Antes se llamaban los del camino o los del Nazareno. Entonces, aquí hay un hombre que se llama José de Arimatea, que tiene una gran influencia en Israel y que va ante Pilato. Parece que Pilato no tiene ningún problema en recibirlo a él. Y le pide exclusivamente a Pilato, no que le entregue el otro o los otros ladrones que había por allí, que se habla que eran 4 más. O otras versiones dicen 2. Bueno, eso no nos interesa. El que nos interesa es que Cristo murió por usted y por mí y resucitó el tercer día. Pero alguien tenía que buscar llevarse el cuerpo, porque había sido instruido. A lo mejor de los otros nadie vino por el cuerpo. No sé, no lo dice la Biblia. No lo puedo inventar, no puedo decir nada más. Sé que por el cuerpo de mi Señor vino José de Arimatea. Él había sido encargado de cuidar, de enterrar. Fue encargado de cuidar, limpiar y proveer para el cuerpo de Cristo. 3 cosas importantísimas que hoy en día tenemos que cultivarlos todos los que nos llamamos pueblo de Dios, hijos de Dios, lavados en la sangre del Señor, redimidos, aleluya, todo lo que usted quiera llamarse. Si usted es salvo por la sangre de Cristo Jesús. Ahora José de Arimatea va y pide a Pilato el cuerpo de Jesús. Y Pilato, interesantísimo, Pilato se lo concede. Pilato dice, pero ¿por qué? Porque él era un hombre influyente, un hombre rico, era un hombre ilustre, era un hombre bueno, era un rabino. Dice, está bien, no hay ningún problema. ¿Lo quieres? Entiérralo. Porque la ley no era así. Algo pasó. La gracia de Dios estuvo sobre José de Arimatea. Porque la ley lo que hacía era, déjalo ahí clavado, ahí se queda. Pero él viene y le pide directamente con el jefe, a Pilato. No fue con los soldados, fue con Pilato a pedirle, dame el cuerpo. Dice que le pidió el cuerpo. Aleluya. El cuerpo santo del Hijo de Dios hecho hombre. Que eso me impresiona a mí mucho. Y ruego a Dios que en su espíritu lo impresione también.
Porque nadie se acordó. Nadie se acordó. Nadie se acordó del cuerpo de Jesús. Pedro se fue. Juan se fue. A Judas menos. Judas fue y pensó en él, el remordimiento, y se ahorcó, y después no lo aguantó la soga y se abrió todo donde cayó y así murió. Juan tampoco. Mateo menos. El otro nada. Interesante. Solo María Magdalena, María la madre del cuerpo de Jesús en esta tierra, Juan estaban ahí, a la orilla de la cruz. Y otras más. Me llama la atención que ahí estaban. Pero nadie pensó en decir, voy a ir a pedir el cuerpo. Porque no se lo iban a dar. Pilato no le iba a dar a cualquiera el cuerpo. Porque hasta cierto punto él podía hacerlo si quería, pero también había una costumbre ya. Pero cuando Dios da gracia, mi hermano, mi hermana, cuando Dios nos da gracia ante la gente, cuando Él derrama de su gracia sobre nosotros, y sabemos que es una instrucción de Dios en hacer, Él nos va a bendecir y nos va a respaldar en todo lo que hagamos y en todo lo que hacemos, aunque tengamos que cambiar cosas y aunque se tengan que cambiar cosas o alguien tenga que cambiar leyes, lo vamos a ver de parte de Dios sobre nosotros. Hay detalles en su vida, como lo dije anteriormente, que Dios tiene 10 millones de formas para arreglar ese detalle que hay en su vida. Dios es todopoderoso. Pero al Señor le llamó, dije, y nadie va a pensar en mi cuerpo. José, ven acá, porque era discípulo de Jesús, seguía a Jesús. Después de eso, después de presentarse ante Pilato, era radicalmente un seguidor de Jesús. Pidió el cuerpo, era discípulo. El Señor le dijo a José de Arimatea, tú te vas a encargar, José, de agarrar mi cuerpo, de cargarlo, limpiarlo y proveer para mi cuerpo. Aleluya. Yo quisiera gritar y decir aleluya. Le dieron el permiso. Se va. Lo baja, a lo mejor con otros. Lo bajaron de la cruz. Sí, lo bajaron de la cruz. El discípulo. Él trajo una manta y trajo un sudario. Por eso lo llamado manto de Turín es una mentira. Es una mentira, es una mentira. Porque aquí se habla de un manto para como una sábana, pero una sábana para los hombros para abajo y un sudario o un paño para la cabeza. Son dos cosas diferentes. Y el manto de Turín es un manto completo. Eso. Siempre, desde hace 48, 49 años que comencé a leer la palabra de Dios, uno se da cuenta que está mal. Y ahora, vea ese momento. José de Arimatea buscan y desclavan. Qué duro eso. Desclavan el cuerpo de Jesús, lo desclavan. José fue el primero en que pudo empapar, sentir la sangre carmesí de mi rey. Sangre que el Padre había preparado. No se la dio María. María le dio el cuerpo. El Padre es el que da la sangre. El Padre Dios la fabricó, la creó, la formó en el cuerpo de mi Señor. Y el Espíritu Santo formó, ayudado, usando el cuerpo de María para formar el cuerpo de Jesús. Aquello santo y sublime, José de Arimatea lo agarró, lo cargó, lo envolvió, luego lo llevó a que fuera limpiado y le proveyó una tumba nueva. Vea que él había hecho. Todo estaba preparado ya. Dios tiene preparado para usted y para mí cosas gloriosas, cosas de bendición, puertas en este país, fuera de este país. Cosas que Dios quiere hacer con usted, con sus hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, bisnietas. Dios quiere hacer, ya lo tiene Dios preparado todo. ¿Qué quiere Él hoy? Que nosotros como discípulos hagamos lo que Él dice que
lo llevaron a una tumba. Sí, ahí fue limpio el cuerpo de Jesús. José, es algo impresionante esto. José tenía que cuidarlo, tenía que limpiarlo y tenía que proveer. Aquel cuerpo santo, aquellas manos santas, con sus heridas de clavos, oloroso el cuerpo, sus pies, era una llaga completa, no había nada de poder hacer nada, todo. Lo limpió, lo preparó, lo envolvieron en otras sábanas, porque es lo que dice la Biblia. Le pusieron un paño, dice la versión Valera, en lo que José de Arimatea había provisto. Perdón, hermanos, pero, bueno, no es que estoy pidiendo perdón, pero es que me inflama mucho mi espíritu, se llena ver lo que alguien como José de Arimatea, que era discípulo y no era tan radical, ahora sí lo es, ahora no importa. Solo cuando nosotros aprendemos que Dios nos ha hecho para cargar, limpiar, ayudar, proveer para el cuerpo de Cristo en esta tierra, vamos a ver cosas que serán diferentes de parte de Dios. Es interesante que en los 4 evangelios se menciona a José de Arimatea. Él lo cuidó, lo cargó, limpió y proveyó. Ahora, aquí entra una gran pregunta que uno se hace. ¿Cómo hacer para hacer todo eso? José de Arimatea, yo oigo al Señor a lo mejor diciéndole, José, nadie de estos discípulos, ni de las mujeres, ellas no tienen voz, ni voto, ni participación para ir a pedir algo. Ve tú y pídele a Pilato el cuerpo mío. Lo vas a pedir, me vas a bajar, me vas a cargar, me vas a limpiar. Eso es algo muy íntimo. Bajarlo de la cruz, cargarlo, limpiarlo, proveerle aquello, era algo muy especial, es muy especial. Así que, aunque usted crea a veces que usted no es especial para Dios, Dios sí dice que usted es especial. A José de Arimatea, como a usted y a mí, nos ha encargado cuidar, cargar, limpiar, proveer para el cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo en esta tierra, ahora ya que, porque el Señor, ¿qué pasó con él? Murió, sí, resucitó. Y es interesante, es todas estas cosas que a mí me gustan hablar. En Lucas 22, verso 52, la escritura me habla de que cuando él pidió el cuerpo, lo pidió entero. No era que no quería que lo cortaran, no, dámelo así entero. Los hijos de Dios, los redimidos del Señor, tenemos que cuidar nuestro corazón para no tener en nuestra vida lo que se llama dividir el cuerpo de Cristo. Dividir el cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que divide el cuerpo de Cristo. Sí, divide el cuerpo de Cristo. Y a veces se dividen del cuerpo de Cristo. José de Arimatea se pegó al cuerpo de Cristo. Y no supe qué palabra usar, sino que se impregnó de la sangre del Señor. Aleluya. Los demonios no quieren que usted escuche esto. Usted está cubierto con la sangre de Cristo. Se habla hoy que si se pone una pulsera, aún entre los que se llaman redimidos, que dicen que conocen Biblia, están más atados a los demonios diciendo con una pulsera, con eso no se van a llegar los demonios a usted, porque los demonios donde vean aquella pulsera de tal color o la otra, ya no se van a acercar. Eso es igual que en el mundo brujería, hechicería. A usted lo que lo cubre es la sangre de Cristo y los demonios no tienen poder cuando estamos impregnados de la sangre de Cristo Jesús. Y la Biblia dice claramente,
le asignó los detalles del cuerpo. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Hay muchas mujeres y hay muchos hombres que están ayudando en la obra de Dios con esos detalles. Están ayudando con detalles para que el cuerpo de Cristo en cierto lugar, cierta ciudad, en cierto barrio, crezca, se desarrolle junto con el pastor. Están ayudando al pastor. Hay gente que se aleja y dejan a los pastores solos. Y eso está mal. Eso está muy mal porque eso no es ser un discípulo. Ahora, José de Arimatea, él sí se encargó de los detalles. Ahora, ¿cuáles detalles me encargo yo ahora? ¿Cuáles pudiera ser acá? ¿Cómo cargar el cuerpo del Señor? Número uno, cuando aprendemos a estar orando en oración intercesora profunda, o como le digo a veces en una palabra que hay en el griego, en una oración agonizante, orando por el pastor, orando por pastores, orando por la iglesia para que el Señor los afirme. Así es como podemos cargar y cargar el cuerpo de Cristo, orando, intercediendo unos por otros, pero con una oración, no esas oraciones del desayuno, no esas oraciones que a veces algunos hacen, Señor, gracias por este día, amén. No, esas oraciones agonizantes para que el cuerpo de Cristo, para que la iglesia, para que la congregación de los santos esté guardada, protegida, bendecida, ayudada, respaldada. Que el Señor nos ayude a orar, que el Señor ponga en usted y en mí, porque usted y yo tenemos algo de José de Arimatea. Tenemos la asignación también de cuidar, de cargar, de limpiar y de proveer para el cuerpo de Cristo. Con oración intercesora. Algo más. Y no queda solo ahí. También dice, con paciencia. Teniendo paciencia hacia los demás. Ay, ay, ay. Si hay un lugar donde a usted y a mí nos forman, es en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Porque son hermanos y hermanas, igual que usted y como yo, que están en proceso de construcción. José de Arimatea sabía lo que era el cuerpo de Cristo. Y nosotros necesitamos aprender eso, a tener paciencia unos con otros. A amarnos los unos a los otros, sí, pero también a tener paciencia unos con otros. Sí, hay que tener paciencia unos con otros. Ahora la Biblia también me dice que yo tengo que aprender a edificar en Cristo, a ayudar a que otros se edifiquen. Todo esto habla de servicio, todo esto habla de amor, todo esto habla de estar allí cerca de ellos, cerca de la gente, cerca de la congregación, cerca del pastor o pastores. Allí Dios nos quiere. Hay que edificar, no destruir. Cuando alguien se va de una congregación, porque no me gustó, porque me hicieron algo, porque me ofendieron, porque el pastor me ofendió, porque el hermano me ofendió, porque la esposa del pastor me ofendió, porque no me saludaron. Usted no está edificando, usted parece una persona necia. Porque la Biblia dice que la mujer necia, o el hombre necio, con el hombre necio y la mujer necia, con sus manos destruye. Pero la mujer sabia edifica su casa. El hombre sabio edifica su casa. Y cuando estamos en una congregación, estamos para esto, para ayudar a edificar en Cristo. A tener paciencia, a estar orando unos por otros. ¿Sí? Y algo más. A obedecer cada uno de nosotros la palabra del Señor. Así ayudamos a cargar el cuerpo de Cristo. Así ayudamos. Y cuando esto pasa, hermano, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Ahora, también, ¿cómo puedo limpiar el cuerpo de Cristo? Porque lo hizo José de Arimatea. Porque cuando el Señor resucita, el cuerpo de Él fue glorificado. Y ya no tenía manchas. Tenía las heridas, pero no manchas. No tenía sangre. Entonces lo limpiaron. El poder de Dios lo limpió, sí. Pero José de Arimatea también lo hizo porque tenía que hacerlo para ponerlo en la tumba. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando buscamos que el Espíritu Santo sane las heridas de los hermanos y hermanas. Cuando buscamos que Dios traiga administración para sanar heridas, que muchos tenemos, que muchas tienen. Pero cuando ayudamos a que el Espíritu Santo sane nuestras heridas, así estamos limpiando el cuerpo del Señor. Cuando aprendemos a instruir
con lo que Dios dice, no con lo que alguien opina, no con lo que a alguien le parece, no con los criterios personales, no con religiosidades o cosas por el estilo, sino cuando instruimos con lo que el Señor es, con lo cristocéntrico. Y algo más también, esto está claro. Cuando servimos a todos con pureza, con temor santo y con misericordia. Hay muchos que se olvidaron, son profesionales del altar o del púlpito y se olvidaron de servir a Dios con pureza, con temor santo y con misericordia. Otros servidores también de los ministerios profesionales del servicio en la iglesia, entre comillas, se olvidaron de esto, que le servimos a Dios con pureza, con temor santo y con misericordia para otros. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Por eso usted y yo tenemos una asignación, ¿sí? Tenemos la de cuidar, alimentar y proveer para el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es eso? Sí, ayudando, provocando la unidad en amor, ¿sí? Provocando. Hay que provocarlo. Ganando a otros para Cristo, algo que muchos de ustedes no están haciendo. Otra vez lo están haciendo, o lo hacían. Procuramos cada día, y se lo digo por experiencia, ganar gente para Cristo cada día. Para Cristo. No para una iglesia, sino para Cristo. Y ayudando generosamente a que no falte nada en la grey. Cuando esto pasa, hermano, entonces buscamos ser fieles con todo lo que es del cuerpo de Cristo. Cuando el Señor puso a José de Arimatea, le dio instrucciones. Esas mismas instrucciones son para usted y son para mí. Y algo antes de irnos. Todos somos José de Arimatea. Tenemos que buscar a través del cuerpo de Cristo. Todos somos José de Arimatea, buscando que a través del cuerpo de Cristo sea vista la gloria del resucitado Jesús. No la gloria del hombre. A mí me han dicho, hermano, me han presentado en algunos lugares y me da vergüenza y yo tengo que decir, yo no soy eso. Se equivocaron. Es más, me llaman a veces de esa manera. Aquí tenemos un gran siervo de Dios. Y yo no salgo. Se llama fulano de tal. Y yo no salgo. Y me dice, venga hermano, no, ese yo no soy. ¿Cómo? No, yo no soy ese. Yo solo soy el hermano Jorge, redimido por la sangre de Cristo, el único grande y glorioso, eterno, para quien hacemos todas las cosas y para quien estamos haciendo este esfuerzo de estar el día de hoy enseñando la palabra de Dios. Es para gloria de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario y que nos mandó a cuidar, a limpiar, a proveer y a ayudar el cuerpo de Cristo. Y antes de terminar, quiero que leamos esta porción. Está en el libro de Juan, capítulo 20. Bueno, aquí está. Entonces, Juan 26 al 7. Entonces llegó, dice, también Simón Pedro tras él. Note lo que dice tras él. Entró al sepulcro, oiga esto, y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario. Otra versión dice, y un paño, que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué quiero decir? El Señor nos asignó a usted y a mí algo con el cuerpo de Cristo. Es para usted, es para mí. Pero cuando Él resucita dejó una señal. Enrollado, sí, las envolturas, las sábanas, dice otra versión, y el paño acomodado. En el tiempo de mi Señor, eso era una señal. ¿De qué? Del maestro a su discípulo. ¿Y qué significa esa señal? Esa señal significa, vuelvo pronto, ya vengo, ahorita vengo. Hoy quiero decirle, cuidemos, proveamos, ayudemos, fortalezcamos el cuerpo de Cristo, ganemos almas para el Señor, cuidemos el cuerpo de Cristo, porque el Señor viene pronto por nosotros. Sí, viene por usted y viene por mí. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu de Dios, revela la palabra a cada corazón, Señor. Haz que cada vida, Señor, sea cambiada.
transformada, edificada en Cristo. Haznos un José de Arimatea para cuidar el cuerpo de Cristo en esta tierra. Gloria y honra te damos a ti, Rey de Reyes. Gracias, Dios. Y bendice este lugar donde estamos grabando. Bendice este lugar, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús y cada hogar donde la señal ha llegado, bendícelo de una manera especial. En el nombre de